Hola chicos, ya hemos visto qué son las funciones. En esta unidad 10 veremos tipos de funciones. Analizaremos y representaremos funciones polinómicas y racionales. En primer lugar, hablaremos de las funciones polinómicas y analizaremos los diferentes tipos que podemos encontrar. Una función polinómica es una función cuya expresión algebraica es un polinomio. Dentro de las funciones polinómicas, como hemos dicho, podemos encontrar diferentes tipos. Un tipo serían las funciones polinómicas de primer grado, que son funciones de la forma y igual a mx más n, como podemos ver en esta expresión. Y su gráfica va a ser una recta. En dicha recta, el valor de m será la pendiente y el valor de n será la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte con el eje y. ¿Qué características podemos encontrar en este tipo de funciones? Pues bien, las funciones polinómicas de primer grado serán continuas en toda la recta real. Además, si queremos analizar cómo será su pendiente o inclinación, nos encontraremos con tres casos. En primer lugar, si el valor de m es mayor que 0, diremos que la función es creciente. Por su parte, si el valor de la pendiente m es menor que 0, serán decrecientes. Y si el valor de la pendiente es igual a 0, diremos que son constantes. Las funciones polinómicas de primer grado se llamarán funciones lineales y podemos clasificarlas según el valor de sus coeficientes m y n. En el primer caso, si m y n ambos valores son distintos de 0, se llamará función lineal. Su gráfica será, por tanto, una recta de pendiente y valor m y pasará por el punto 0n, como podemos ver en la imagen. En el segundo caso, si el valor de la pendiente m es distinto de 0 y el valor de n es igual a 0, diremos que se trata de una función de proporcionalidad directa. Su gráfica será, por tanto, igualmente una recta, pero en este caso pasará por el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, como podemos ver en la imagen. Por último, si el valor de la pendiente m es igual a 0, se tratará de una función constante. Su gráfica será, por tanto, una línea recta paralela al eje X y pasará por el punto 0n, como podemos ver en la imagen. Estos serían los tres casos que podemos encontrar en funciones polinómicas de primer grado. Otro tipo de funciones polinómicas son las de segundo grado y serán aquellas funciones que presentan esta expresión algebraica: y igual a ax cuadrado más bx más c, siendo el valor de a o coeficiente a siempre distinto de 0. Como podéis observar, dicha expresión nos recuerda mucho a una ecuación de segundo grado. En este caso, su gráfica no será una línea recta, sino una línea curva, con dos ramas, una creciente y otra decreciente. A esta gráfica la denominamos parábola. Podéis ver algún ejemplo en la imagen. Las funciones polinómicas de segundo grado, al igual que las de primer grado, serán continuas en toda la recta R. Además, su gráfica, la parábola, tendrá una serie de elementos y características que veremos a continuación. El primer elemento que analizaremos será el vértice. Es el punto en el que la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa, es decir, será el punto máximo o mínimo de la función. Podemos verlo en la imagen. Otro elemento sería el eje de simetría,
que se trata de una recta que pasa por el vértice y es paralelo al eje Y. Además, divide la curva en dos partes exactamente iguales, es decir, en dos partes simétricas, como podemos ver en la imagen. Otra característica que podemos analizar en este tipo de funciones sería su orientación. Si el valor o coeficiente a es positivo, mayor que 0, las ramas irán hacia arriba, como podemos ver en la imagen, la parábola de color rojo. Por su parte, si el valor o coeficiente de a es negativo o menor que 0, las ramas irán hacia abajo. Un ejemplo sería la parábola que vemos en la imagen en color azul. Además, cabe indicar también que a mayor valor absoluto de a, más cerradas serán estas ramas. Dentro de las funciones polinómicas de segundo grado podemos encontrar diferentes tipos, en función de los valores que tomen sus coeficientes a, b y c. Un primer tipo sería funciones y igual a ax cuadrado. En este caso, el vértice de la parábola de este tipo será el origen de coordenadas, o punto 0, 0, y su eje de simetría será el propio eje Y, como podemos ver en la imagen. Veamos un ejemplo. Representa gráficamente las siguientes funciones. En el apartado A encontramos la función y igual a un medio de x al cuadrado. Y en el apartado B la función y igual a menos x al cuadrado. En un primer momento podemos observar que el coeficiente a de la primera función es de valor 1 medio, es decir, valor positivo. Y en el apartado B el dicho coeficiente a es de valor negativo. Si damos valores a cada una de las funciones a través de una tabla, como podemos ver en la imagen, y a continuación representamos en una gráfica, en ambos casos obtendremos una parábola como hemos comentado anteriormente. En el apartado A, al tratarse de un coeficiente mayor que 0, un medio, las ramas de la parábola irán hacia arriba, parábola en color rojo. Por su parte, en el apartado B, al tratarse el coeficiente a de un valor negativo, las ramas irán hacia abajo. En este caso sería la gráfica o parábola de color azul. Otro tipo de función sería del tipo y igual a x cuadrado más c. Es decir, en este caso el valor de b sería igual a 0. Las parábolas de este tipo se obtienen trasladando la parábola y igual a x cuadrado c unidades hacia arriba, si c es positivo, o hacia abajo si c es negativo. En ambos casos el vértice será el punto 0,c y su eje de simetría será el propio eje Y. Como podemos ver en la imagen, a partir de la función y igual a x cuadrado obtenemos la gráfica o parábola en azul. Si el valor de c es positivo, la gráfica se obtendría trasladando dicha parábola en azul c unidades hacia arriba. Como podemos ver en la imagen, la parábola en color verde. Y si el valor de c es negativo, trasladaríamos la misma cantidad, pero en esta ocasión hacia abajo. Como podemos observar, sería la gráfica o parábola en color rojo. Veamos un ejemplo. Representa gráficamente las siguientes funciones. En el apartado A podemos observar la función y igual a 2x cuadrado más 2. Y en el apartado B, y igual a 2x cuadrado menos 1. Los vértices de estas parábolas serán el 0, 2 y el 0, menos 1. Y sus ejes de simetría serán en ambos casos el eje Y. Si construimos las correspondientes tablas de valores, como podemos ver en la imagen, podremos obtener diferentes puntos de ambas parábolas. En el apartado A, para la función y igual a 2x al cuadrado más 2, dado que el coeficiente a es 2 positivo, las ramas de la parábola serán hacia arriba y pasarán por el punto 0 más 2.
será la gráfica que podemos observar en color rojo. En el siguiente caso, en el apartado B, para la función 2x² menos 1, dado que también el coeficiente a es positivo, es 2, las ramas serán igualmente hacia arriba. Y, dado que el valor es menos 1, el punto de corte del eje Y será el 0, menos 1, como hemos visto. En este caso será la gráfica que vemos en azul. Otro tipo de funciones serían del tipo y igual a x² más bx. En este caso, c sería igual a 0. Las parábolas de este tipo se obtienen trasladando de forma oblicua la parábola y igual a x². Es decir, mientras que en el caso anterior observábamos que el traslado se realizaba hacia arriba o hacia abajo, en este caso se realiza de forma oblicua. En este tipo de funciones, el vértice tendrá como coordenadas las que vemos en la imagen. Menos b partido 2a para la coordenada x, menos b² partido 4a para la coordenada y. Además, el eje de simetría será la recta vertical de ecuación x igual a menos b partido 2a, es decir, pasará por la coordenada x, como podemos ver en la imagen. Veamos un ejemplo. Representa la siguiente función, y igual a x² más 2x. Si queremos hallar el vértice, a partir de la expresión que hemos visto anteriormente, hallaríamos las coordenadas del vértice. En este caso sería el punto menos 1, menos 1. Y el eje de simetría sería x igual a menos 1. A partir de estos dos puntos característicos, podemos dar valores a través de una tabla para conseguir nuevos puntos, como podemos ver en la siguiente imagen. A partir de ahí, trasladando dichos puntos a unos ejes coordenados, obtenemos la siguiente gráfica o la siguiente parábola. Por último, tendríamos una función polinómica de segundo grado del tipo y igual a x² más bx más c, es decir, con la expresión completa, en los que los valores a, b y c serían distintos de 0. En este caso cumpliría que el vértice sería un punto con las siguientes coordenadas. Segundo, su eje de simetría sería la recta vertical x igual a menos b partido 2a, es decir, coincidiría con la coordenada x del vértice. Además, si el valor de a es positivo, mayor de 0, el vértice será un mínimo de la función, es decir, las ramas serán hacia arriba. Si el valor de a es negativo, menor que 0, el vértice se convertirá en un máximo de dicha función, o lo que es lo mismo, las ramas de dicha parábola serán en esta ocasión hacia abajo. Si a y b tienen el mismo signo, el vértice estará situado a la izquierda del eje Y, y si tienen distinto signo, estará situado a la derecha. Veamos un ejemplo. Razona cuál es la expresión algebraica de cada una de las gráficas representadas. Como podemos observar, tenemos 4 expresiones algebraicas de una función polinómica de segundo grado. Y a la derecha podemos ver en estos ejes coordenados 4 gráficas o parábolas diferentes. En primer lugar, podemos afirmar que la gráfica 2 tiene un máximo relativo, luego el coeficiente de x² debe de ser negativo. Por tanto, su expresión algebraica será y igual a menos 2x² más 8x menos 7. Por su parte, la gráfica 1 tiene el vértice en el origen de coordenadas, luego su expresión algebraica será del tipo y igual a x², en este caso y igual a 2x². La gráfica 3 tiene su vértice situado a la derecha del eje Y, por lo que su expresión algebraica será y igual a 2x² menos 8x más 6. Y por último, la gráfica número 4 tiene su vértice situado a la izquierda del eje Y, por lo que su expresión algebraica será y igual a 2x² más 8x más 6. De esta forma quedarían identificadas cada una de las gráficas. Otro tipo de funciones polinómicas serán las funciones de proporcionalidad inversa. Una
Una función de proporcionalidad inversa es una función cuya expresión algebraica es de la forma y igual a k partido por x, siendo k un valor distinto de 0. Su gráfica en este caso será también una curva llamada hipérbola. ¿Qué características poseen las funciones de proporcionalidad inversa? 1. El dominio lo forman todos los números reales menos el 0. 2. La función no es continua en x igual a 0 y su gráfica no corta en ningún momento a los ejes. 3. A medida que los valores de x se aproximan a 0, la gráfica se acerca al eje y decimos, por tanto, que posee una asíntota vertical en x igual a 0. 4. A medida que los valores de x crecen o decrecen, la gráfica se acerca al eje x. Diremos, por tanto, que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. 5. La función es simétrica respecto del origen de coordenadas. Y 6. Si k es mayor que 0, la función es decreciente y su gráfica estará situada en los cuadrantes primero y tercero. Si por su parte k es menor que 0, la función será creciente y la gráfica estará situada en los cuadrantes segundo y cuarto. Veamos un ejemplo. Representa la siguiente función de proporcionalidad inversa, y igual a 1 partido x. En este caso la función no existe para x igual a 0, luego no podemos dividir entre 0. Además, es simétrica respecto al origen. Como ya hemos comentado, k es igual a 1, es decir, positivo, mayor que 0, por lo que la función será decreciente y su gráfica estará situada entre los cuadrantes primero y tercero, como podemos ver en la imagen. Además, si elaboramos una tabla de valores, podemos obtener diferentes puntos y completar su gráfica. Podemos ver la gráfica completa en la imagen. Por último, hablaremos de las funciones racionales. Las funciones racionales tienen como expresión algebraica un cociente de polinomios, o lo que es lo mismo, una fracción. Un caso particular de este tipo de funciones serían las funciones de proporcionalidad inversa, es decir, la que hemos visto anteriormente, y igual a k partido por x, siendo k un número real distinto de 0. Además, estudiaremos otros dos tipos de funciones racionales que se obtienen trasladando la gráfica de la función de proporcionalidad inversa. Las funciones racionales serán funciones del tipo y igual a k partido por x menos a más b. Como hemos comentado, en el caso de que a y b tengan como valor 0, nos quedará y igual a k partido por x, es decir, un caso particular de una función de proporcionalidad inversa. Debemos saber que la gráfica de este tipo de funciones es igualmente una hipérbola, que se obtiene trasladando la hipérbola que representa la función y igual a k, como hemos visto. Además, distinguiremos una asíntota vertical, que será x igual a, y se obtiene trasladando el eje x igual a 0 a unidades a la derecha o izquierda según su signo, como podemos ver en la imagen. También tendrá una asíntota horizontal, es decir, y igual a b, y se obtiene trasladando el eje y igual a 0 b unidades arriba o abajo según el signo de b. En el caso en el que b sea igual a 0, la asíntota horizontal será la misma, y igual a 0. Podemos ver diferentes ejemplos en la imagen. En la imagen podemos observar diferentes ejemplos de funciones racionales del tipo y igual a k partido por x menos a más b, que se obtendrán identificando las asíntotas verticales y horizontales en cada caso y trasladando la hipérbola un número determinado de veces según el signo de a o b. Y hasta aquí la unidad 10. Si os parece, seguimos practicando en clase.